se hace un culto a no cumplimiento de la ley. Y eso va también con los remedios. La gente toma sistemáticamente y dice, no, un vasito de vino, un whisky. La cantidad de gente que yo atiendo semanalmente con fallas de la memoria cada vez es más alucinante. Por todo este tema decís que tiene que ver por directamente esta mezcla de tomar alguna pastilla y la marihuana, Hernán, es un desmemoriante. La marihuana despacito va lesionando la memoria de fijación. Ellos dicen que estudian, todo perfecto, pero después no se acuerdan. Claro. Eduardo, hay un informe últimamente de la Organización Mundial de la Salud que salió ayer, que es bastante alarmante por lo que nosotros pudimos entender sin entenderlo del todo. Sí. No sé si tuviste acceso a él. Sí. Y es alarmante por números, digamos, en la región lo pone Argentina segundo en la región entre los países con más consumo de alcohol y demás. Hernán, yo creo que esto además en los últimos 10 años fue progresando. En Argentina se veía bastante menos que en otros lugares de Sudamérica, pero seguro, te digo, porque yo por suerte por el trabajo viajé mucho, y hasta el argentino hasta lo cargaban que no tomaba. La verdad, lo cargaban que no tomaba. Y ahora está segundo en la región. Algo cambió de golpe. Claro, no te olvides, el encuentro siempre era un cafecito. Claro. Que nos distinguía de los brasileños, de los peruanos. Ahora es en la cerveza. Es verdad totalmente lo que decís. Y como tenemos gobiernos que ya no piensan más en el futuro, acá no hay ningún tipo de planes que pasen de las elecciones. Del periodo de gobierno, digamos. Claro, esto en los próximos años, esta difusión de las drogas en los jóvenes, especialmente todo lo que es cocaína, derivados, paco, todo eso, va a ser un costo en salud pública para los próximos gobiernos, pero monstruoso. Los chicos estos que se están bebiendo en esta forma van a tener consecuencias serias a corto y a largo plazo. El tema de la memoria, después esto que las pibas beben al knockout y de repente en boliches, en las calles, las violan 4, 5, 6 sin ningún tipo de cuidados. Ya he tenido casos, hemos tenido que mandarlas a centros de prevención del SIDA para que le hicieran el tratamiento preventivo. Hoy día, por suerte, existe un tratamiento preventivo, se intenta que no se contagien. Es un juego siniestro. Y hay muchos más casos de lo que sabemos, muchos que no se conocen nada más. Muchísimo. ¿No? Que la gente oculta estos casos, pero son desesperantes, porque una chiquita de 19, 20 años que de repente 5 tipos abusaron de ella porque estaba totalmente borracha y ni se acuerda ni lo que le pasó, o que se despierta en un coche desnuda con un tipo y no sabe ni qué pasó ni qué hicieron. Luego la gente que tiene cierta cultura consultan enseguida, bueno, las mandamos a los centros de infectología porque hay que buscar prevenirla. ¿Y va en aumento en los más jóvenes esto? Claramente. ¿Cómo? Va en aumento en los más jóvenes, claramente. Cada vez más jóvenes. Sí. Y yo creo que esto episódico, que es el fin de semana, y que para los chicos, los que no les gusta tomar, a veces hacen fondo blanco con tequila para llegar rápidamente al estado de alcoholizado, porque a veces ni siquiera es el gusto por el alcohol, es el poder llegar a ese estado que sería el estado ideal para la diversión. Lo que dice la ciencia, el gusto no tiene ninguna importancia, lo importante es el estado mental. Pero yo quisiera agregar, ¿tenemos 2 minutos? Sí, dale. Ya que hacemos docencia con esto para la gente, la marihuana, que algunos se desgarran y dicen es un gran remedio para todo, que no es así, pero contiene componentes útiles sacados de ahí. Como existe un veneno terrible que es el curare que usaban los indios en el Amazonas para untarle las flechas y matar, dosis pequeñitas se usan en cirugía, no es lo mismo una caricia que un cachetazo. La marihuana tiene componentes, uno que ya fue aprobado como remedio en los Estados Unidos, se llama dronabinol, un cannabinoide, un componente entre 60 y tantos, se extrae. Se hizo un remedio que ya aprobó todos los estudios. En Estados Unidos tiene el nombre de Marinol, como acá no existe, lo podemos decir. Ni tengo idea de qué laboratorio es. A nadie le interesa mucho. Pero inhibe la náusea y el vómito. Entonces piensen lo siguiente. La gente que fuma marihuana
no tiene reflejos. En la década del 60, cuando empezó el tema de la marihuana, se decía, si fumas marihuana no tomes alcohol. No había explicación por qué. Después entendimos, porque la marihuana te quita la náusea y el vómito, tomás y no tenés el reflejo. Todos sabemos que cuando uno toma más, vomita. Sí. Llega un momento que no lo aguantás más. Pero si tenés marihuana adentro, podés seguir bebiendo. Situación. Y algo más, la marihuana dura muchos días en el cerebro. Usted fumase una marihuana y una semana, 2 semanas, sigue activo. Después poco a poco se va yendo. Entonces alguien que fumó marihuana el jueves, el miércoles, va el viernes y entra a tomar y toma de más. Cuando murió esa chica, hace unos 4 o 5 años en Santa Teresita, estaban haciendo ese juego que decía Graciela, el fondo blanco, con las bebidas que sobraban, le metían colas y eso y se las tomaban. Murió una piba de 16, 17 años. Cuando me consultaron los medios le dije, seguramente había fumado marihuana y tomó sin reflejos y se murió. Eduardo, y a Graciela a los dos le preguntó, también la parte familiar, sobre todo Graciela, los padres hoy, recién Eduardo decía una cosa que hasta suena lógica, lógica dentro de la ilógica, ¿no? No lo justifico, pero que a los padres te juntaron unos padres que dicen, mis hijos toman como locos, tengo que hacer algo, bueno, tenés que dejar de tomar vos primero, no, entonces no, dijo. Bueno, ¿qué se hace? Sí, hay muchos papás que consumen, hay papás que están preocupados, pero tampoco llegan a estos chicos porque de pronto no tienen la autoridad suficiente y entonces frente a la impotencia piensan, bueno, será así, no... Rezamos un par de en años, que no pase nada, dentro de 2 años se le pasa. Y el tema es, obviamente, tienen que tomar conciencia los chicos, pero lo que sí el papá puede hacer es por lo menos limitar el uso de autos, de dejarlos ir, digamos, saber que alguien que consume alcohol no puede estar manejando y no pueden ni prestarle ni dar, empezar a limitar mínimamente eso. Rodearlo aunque sea. Por lo menos, porque a veces con un muchacho de 20 años, 18 años, no es mayor de edad, teóricamente es mayor de edad, pero en la mayor parte de los casos está dependiendo de estos papás que le están bancando. Sí, por lo general el dinero y demás. Por lo general el dinero y demás. Entonces yo creo que sí está en poder administrar, bueno, yo no te voy a dar la nafta para que vos encima vayas recorriendo. Por ese lado. Sí, es verdad, yo endoso todo lo que vos decís, pero son muchas medidas las que tomar. Siempre toma alguna medida parcialita que tiene poco éxito, tendría que ser una medida global. Yo estuve el año pasado en Suecia. En Suecia ni podés ir por la calle con una botella. Por ejemplo, ellos tuvieron mucho problema de alcoholismo, pero están haciendo un trabajo gradualmente muy bien hecho. Y por ejemplo, si alguien se compra una botella de vino para la mesa o de cualquier cosa, la tiene que llevar envuelta casi escondida. Es decir, se evita todo tipo de propaganda. Van a ver ahora con respecto al Mundial, la propaganda que va a haber de bebidas alcohólicas permanente y de cerveza va a ser monstruoso. Presten atención a ese evento y van a ver lo que va a beber la gente, los récords de alcohol. Eso es totalmente negativo, asociar los deportes con las bebidas alcohólicas, pero son los sponsors. Eduardo, cuando estamos en estos tiempos en los cuales también tienen que estar atentos los padres y demás, y les pregunto a los dos, un padre que está más ausente que presente por una cuestión de trabajo y demás, que le pasa a todo, padre, madre, que vive con uno de los dos. Estas son sociedades que han cambiado de otros tiempos a esta. ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo se da cuenta que su hijo está en lío? Si no llega a la parte que lo tiene que ir a buscar porque se cayó. Tu pregunta no es muy importante. Las familias que tienen mucho problema no ven el problema. Hay un especialista francés que se llama Sterenchus que lo llamó la ceguera familiar de la familia del adicto. Como siempre están involucrados de alguna u otra forma, no estamos acusando a nadie, estamos describiendo fenómenos que ocurren. No lo ven. Generalmente los demás le cuentan. Lo vi a tu hijo en estas condiciones, fíjate, tu hijo anda consumiendo esto, lo otro. Se sorprenden, se enojan. Es decir, es sorprendente, pero
lo que dice el refrán popular, en casa de herrero, cuchillo de palo, no lo ven. Cuando los chicos empiezan a meterse en esto, cambian de compañías, cambian de forma de vivir, faltan al colegio, empiezan a andar mal. Es súper evidente. Los que están en el problema no lo ven. Y este tipo de programas, como han hecho ustedes ahora, donde podemos hablarlo, explicarlo en serio, siempre se explica 2 minutitos rápido, para estas cosas no hay tiempo. Debiera haber una verdadera campaña nacional, permanente. autoridades. ¿Se deberían legislar también la cuestión de la publicidad que decíamos recién? Claro, pero te voy a dar un ejemplo que no implica la crítica a este gobierno, sino a a todos los gobiernos que hemos tenido, prácticamente, desde que empezó la Secretaría de Adicciones. Solamente en un solo caso hubo un secretario de Adicciones que era un especialista. Después hubo 1 o 2 casos de personas que tenían condiciones profesionales que podían actualizarse bastante. Y los demás, cualquiera ha sido secretario de Estado de Adicciones. Entonces, si los gobiernos, por eso han sido gobiernos de diferentes partidos, así que no hacemos partidismo, estamos pensando en la nación. Si no se le da importancia a este tema, que crecientemente es cada vez más grave, y se lo toma así como de relleno, es un mal ejemplo para las familias, para la población y mucho más para la juventud. Gracias, Eduardo. Gracias, Graciela. Impecable como siempre. Gracias a ustedes.